Ya está, hemos comenzado la grabación. Entonces voy a abrir el documento acá que dice Taller Análisis Inferencial. Espero que todos lo hayan podido abrir. Luis me dice si se ve o no se ve en este minuto en la pantalla. Se ve. Ya. Entonces, bueno, el taller en realidad, como dice acá, vamos a seguir trabajando con la Encuesta Nacional de Salud de Chile del 2009. La base de datos que vamos a utilizar es la misma que hemos estado trabajando también durante gran parte de este curso, que es la base de datos que se titula ENS Chile 2009 con variables seleccionadas.dta, que ustedes la tienen, y que contiene obviamente, ¿no es cierto?, el conjunto de todas, un subconjunto de las mediciones que se realizaron en la encuesta, en una muestra probabilística de la población de Chile de 5.413 personas de ambos sexos de 15 años y más de edad, ¿ya? Estas son las variables, y ya estamos, ¿no es cierto?, acostumbrados a estos datos, ya lo hemos visto múltiples veces, y en el taller lo que vamos a ver hoy día es lo que aquí se indica, ¿no es cierto?, que se le solicita a cada equipo de trabajo responder a las siguientes preguntas, asumiendo de que el muestreo utilizado en la encuesta es muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero preguntar aquí, ¿por qué es importante asumir esto? ¿Por qué? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Por qué es necesario en esta etapa del aprendizaje asumir de que el muestreo utilizado para la Encuesta Nacional de Salud fue mediante muestreo aleatorio simple? Para garantizar la representatividad de la población a estudiar. No, porque fíjate que lo que estamos haciendo es un supuesto para el análisis, ¿ya? Habíamos dicho que si nos daba el tiempo al finalizar el curso, podíamos considerar el ajuste en los análisis por el verdadero tipo de muestreo que se utilizó en la encuesta, que es muestreo complejo, que es muestreo multietápico, estratos, conglomerados, unidades primarias, unidades secundarias, muestreo, ¿ya? Pues si no, no podríamos usar los estadísticos que estamos utilizando, tendríamos que utilizar otras herramientas, porque no... Ajuste, exactamente, ¿no es cierto? Porque las herramientas convencionales del análisis estadístico, las que se enseñan tradicionalmente, asumen de que el muestreo es un muestreo aleatorio simple, ¿ya? Más adelante, como digo, si el tiempo lo permite, vamos a ver cuáles son los ajustes necesarios para hacer las mismas estimaciones, pero considerando el muestreo complejo, verdadero, que se utilizó para la realización de la encuesta. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro, ¿ya? Entonces veamos primero que nada, el primer punto dice 1, son 4 puntos nada más, el 4, como dice acá, va a ser opcional, va a depender del tiempo, si nos alcanza o no el tiempo, ¿ya? Pero el primer punto dice estimar por intervalos de confianza del 95% los siguientes parámetros poblacionales. A, prevalencia de dislipidemia para el total de la población. Después dice prevalencia de dislipidemia para residentes de zonas urbanas y rurales. Después, prevalencia de dislipidemia según tabaquismo. Después el D, promedio de colesterol para la población general. Y E, promedio de colesterol entre sujetos diabéticos y sujetos no diabéticos. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto que está aquí. Voy a copiar esto porque va a ser el primer punto, lo voy a copiar. ¿Ya? Voy a abrir Stata. Está abierto, ¿no es cierto? El ideal es que ustedes vayan tratando de reproducir esto. ¿Tienen todos abierto su programa Stata? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Y lo que voy a hacer es que voy a ir en paralelo a la ejecución del taller, voy a ir creando un programa, de modo tal de que si yo tengo que hacer esta misma tarea en forma repetitiva más adelante, este programita lo podamos ejecutar sin ningún problema. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama crear un archivo de programas DO, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se abre el archivo DO? Aquí vean ustedes, hay una libretita, esta que está aquí con un lapicito,
¿no? ¿Ya? Entonces dice aquí, ¿qué dice cuando pasamos aquí? Voy a pinchar, ¿no? Se me debió haber abierto una ventana a mí que no la veo. Aquí, ¿dónde estás? ¿Por qué no se me abre? Un momentito. Voy a dejar de compartir para abrir esa ventana. Ventana, ahí está. Ya, lo voy a poner aquí. Ahora voy a volver a compartir. Compartir. Aquí se ve, ¿no? Ahora sí. Se ve. Ahora sí. Ya. Ven ustedes que este archivo, el editor dice archivo editor de DOOs, editor de programas. ¿Ya? Siempre recomendamos nosotros, para cada vez que nosotros queremos crear un programa, colocar una serie de elementos básicos primero, como por ejemplo colocar un comando clear. ¿Ya? ¿Por qué clear? Porque al colocar inicialmente el comando clear va a limpiar el programa de cualquier base de datos que haya estado abierta anteriormente. ¿Ya? También vamos a agregar otra opción aquí que dice set more off. Vamos a agregar esta opción porque esta opción permite de que cuando uno realiza un análisis y la tabla es muy larga, la tabla empieza a salir cortada en la ventana de resultados. Entonces, al colocar esta opción de set more off, las tablas se muestran en forma constante, permanentemente, en forma continua. Entonces, nos permite, digamos, ¿no es cierto?, seguir con los análisis sin que haya interrupción en la ventana de resultados cuando se van generando los mismos. ¿Ya? Después, ¿qué vendría? Vendría aquí a la creación de un archivo log. ¿Ya? Entonces vamos a crear un archivo log. ¿Por qué es necesario partir creando un archivo log al inicio de la sesión? Para poder grabar todos los comandos que se vayan haciendo. Para que quede registrado los resultados, ¿no es cierto?, de todos los análisis que hagamos durante la sesión, ¿no? Entonces va a ser más fácil que lo vamos a hacer aquí. Me voy a ir aquí a edición, perdón, debajo de edición está la libretita, comenzar un archivo log, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es curso, tenemos acá, me parece que tengo yo un data aquí, vamos a colocar aquí talleres, ¿no es cierto? Log files de talleres, vamos a colocar eso, voy a hacer una carpeta aquí yo, aparte, ¿ya? Y el archivo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Va a ser taller análisis inferencial. Y luego cambio formato, le voy a hacer que es un archivo .log. ¿Ya? Entonces vamos a tener taller análisis inferencial. Vamos a cerrar aquí. Curso análisis estadístico. ¿Dónde quedó esto de nuevo? Talleres 2021. Aquí lo voy a colocar, aquí lo voy a colocar. Y aquí voy a crear, ¿no es cierto? Lo voy a dejar acá nada. Entonces se abre. Ya está abierto. ¿Ya? Ahora, como nosotros lo que queremos hacer es incorporar esto en el archivo do, lo que vamos a hacer es que voy a copiar de aquí, desde la ventana de revisión, con el botón derecho, voy a copiar esa instrucción y la voy a pegar. Entonces, ¿dónde la debería de pegar? En la siguiente línea del archivo del editor de Do que abriste. Exactamente. No sé si la ven ustedes ahí. ¿No? Disculpa, no la vi. Lo último que usted hizo no se estaba viendo. No se mira. Voy a compartir de nuevo, ¿no es cierto? Lo que estábamos haciendo, lo que acabamos de hacer fue, ahora sí, ya, abrimos aquí. No, Sergio, la pantalla está oscura. Qué raro. Luis, ahora sí. Se ve el se stata. demora un poquito, Está en la pantalla de Stata. Sí. ¿Sí?
Lo que hicimos aquí fue abrir un archivo log con el fin, ¿no es cierto?, de que todos los análisis que hagamos nosotros durante esta sesión de taller queden registrados en ese archivo log. Y lo que hice yo fue irme acá a la ventana de revisión, con el botón derecho, copiar esto y colocarlo en mi archivo. ¿En qué archivo le debería colocar? En el DU que está editando. En el archivo DU, aquí está. Entonces lo coloco aquí, ya está. Como puede ser que este archivo log, este análisis lo haga repetidamente, le voy a colocar al final la opción también de replace, de modo tal de que si el archivo ya existe, se monte sobre este archivo log generado. ¿Qué vendría ahora? Vas a copiar lo que habías puesto de la tarea. Antes. Podría revisar la base de datos, de Scribe, o ¿cómo se llama? Abrir la base de datos. Abrirla porque no la hemos abierto. Bien. ¿No es pues cierto? yo Aquí creo en el do file, no está abierta todavía. ¿No? Claro. Entonces me voy nuevamente porque yo ya la habíamos abierto nosotros anteriormente aquí en el ¿cómo se llama? En el archivo de Stata. Sergio, pero una pregunta, si vas a dejar un do, por ejemplo, a veces no es bueno copiar en el do que abriste la base de datos, ¿verdad? Porque si yo voy a compartir mi do contigo, entonces me va a estar llamando a mi C, ¿verdad? Entonces, así que solo le pongo. Lo voy a copiar. Voy a explicar lo que tú estás diciendo. Dame un segundito. ¿Ya? Entonces, ya tengo ahí y ahora lo coloco acá. Perdón, no sé qué pasa aquí, ¿no es cierto? Lo voy a colocar ahí. ¿Ya? Ahora, es importante notar aquí que tanto el log como, ¿no es cierto?, como en la base de datos está en esta carpeta que es propia mía, por lo tanto ustedes tendrán que generar sus propias rutas, ¿no? Perdón, Sergio, Sí. para analizar siempre esta misma base de datos, ese comando está correcto, está adecuado, pero si yo voy a querer utilizar este log en otra base de datos, pero con los mismos comandos, entonces tendría que quitar esa parte de cargar la base de datos esta, porque si no siempre me haría el análisis con la misma base de datos, ¿verdad? Ahí coloca la base de datos que tú quieras analizar, obviamente, eso lo vas a cambiar, ¿no? Ahí lo tendrías que cambiar por la base de datos que tú quieras analizar, ¿no? Pero siempre la lógica es eso, ¿no es cierto? Abrir el archivo do, ¿no? Colocar esas dos opciones iniciales, digamos que son de ayuda para que el programa no se tranque, abrir un archivo log y abrir una base de datos. Es lo básico, ¿cierto? En el archivo log, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a haber registrado? Los resultados de todos los análisis que hagamos durante la sesión, ¿ya? Y a continuación decir sobre qué base de datos vamos a analizar, sobre la que aquí aparece. Entonces, estas dos líneas que están aquí, esto y esto, ¿no es cierto? El log y el use, eso es dependiendo de la sesión. Ustedes lo pueden cambiar como estimen conveniente, dependiendo de dónde tienen su carpeta de archivo de resultados de trabajo y dependiendo de dónde tengan ustedes su base de datos o la base de datos que vayan a utilizar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer entonces, a ver el análisis. Entonces yo voy a colocar acá, ojo, que con un asterisco, ¿no es cierto? Eso, lo que yo escriba ahí a partir del asterisco es una línea de comando. Me voy a ir al Word. ¿Dónde está el Word? Aquí, el Word. Acá está, ¿no? Entonces, la primera tarea es esta que está aquí. La primera, ¿no es cierto? El primer análisis. Lo vamos a copiar ahora. Lo copio ahí, ¿no? Me voy ¿dónde? Me voy aquí al do. ¿Ya? Y lo copio. Se fija aquí voy a tener que poner asteriscos en cada uno de estos para que me quede como comentario. Lo voy a colocar así, lo voy a colocar bonito. ¿Ya? Después voy a saltar un poquito acá,
porque voy a ir resolviendo uno por uno. Le voy a dar espacio aquí. ¿No? Ya, listo, lo tengo. ¿Ya? Entonces, lo primero que me está pidiendo es estimar por intervalo de confianza de un 95% la prevalencia de dislipidemia para el total de la población. Ya. Bueno, voy a ir al Stata entonces. ¿Ya? Y en el Stata, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué es lo que queremos calcular aquí? ¿Qué es lo que me está CI diciendo? Un intervalo de confianza. Proporción. Sería CI CI, proporción. prop, ¿de qué variable? De dislipemia. Lipidemia. Dislipidemia, ¿no es cierto? Era la prevalencia de dislipidemia. Eso está acá abajo. Le coloco clic. ¿Algo más? ¿Algo más? No se ve el texto. ¿Cuál es la diferencia, perdón, Sergio, de cuando estás poniendo intervalo de confianza prop a media, o sea, a la media? Sí, porque es prevalencia, ¿no es cierto? Esto es una, Ah, la prevalencia es una Proporción. proporción, proporción, correcto. ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, necesito agregar algo más a esta instrucción de decirle CI prop dislipidemia. ¿Qué intervalo de confianza, con qué nivel de confianza nos están pidiendo? Si le pones valores del 95, por ejemplo, pero si no, de todos modos te va a salir 95, pero si no, coma valor label 90 o algo, ¿no? Ya, Pero como nos están pidiendo intervalo de confianza del 95%, ese es el que viene predefinido. ¿Va? el programa sabe que lo más usual es que sean intervalo de confianza del 95% y por defecto lo asume, por lo tanto no hay que especificarle nada. ¿Cierto? Ujú. Listo. Entonces lo ejecutamos y ¿qué observamos? ¿Quién interpreta esto? Que con un 95% de confianza para dislipidemia tenemos un 74, o sea, 74% por ciento a 77,2%. En la población. En la población, ¿no es cierto? Población. Vamos a buscar En la atrás. población. Le quiero buscar atrás. Con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia en la población está entre 74,1 y 77,3%. ¿Ya? Entonces vean ustedes, esto ya lo tenemos resuelto. Este programa funcionó. Búsquelo usted, papito, y apúrese que tenemos que salir ya. Ya es tarde. Tú sabrás, hijos, son tuyos, no son míos. Apúrese, Fabiancito, que tenemos que salir ya. ¿Esperamos que salga o seguimos? Tiene que ir. Entonces, como este comando ya quedó ok, entonces ahora lo copio. ¿Y dónde lo coloco? En la ventanita, en el do. En el do Puedes file. hacerlo uno por uno en el do, pero podría hacerlo uno hasta el último, ¿no? Claro, lo podemos hacer al último, pero vamos haciéndolo, más vale lento, pero seguro. Ahí está, ¿no es cierto? Ya tenemos resuelto ese. El segundo, ¿qué dice? Prevalencia de dislipidemia de residentes de zonas urbanas y rurales. ¿Cierto? Ujú. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bye. By Ya. Sería aquí, by S, zona. zona, muy bien, excelente. Excelente, Dos puntos. excelente. By S, zona, Dos 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 puntos. puntos, CI. Intervalo de confianza. ¿sí? Proporción dislipidemia. Es lo mismo. ¿Cierto? Ujú. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién interpreta?
¿Quién interpreta? ¿Alguien? Que con un intervalo de confianza del 95% de la población para la zona rural, tenemos un intervalo del 73,39 o 4 al 82%. Ya. Entonces, mira, diríamos que con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia en zonas urbanas está entre 73,6 y 77,1%. En cambio, en zonas rurales, la proporción de dislipidemia con un 95% de confianza está entre 73,4 y 82,1%. Y 82,1%. Súper alto, ¿no? Alto, Sergio. altísimo. Sergio, ¿no? pero si se Pero los interpreta dos. global, Sergio, si Dime. se interpreta global, podríamos decir que no hay diferencia entre urbano y rural. Claro, pero fíjate que la pregunta que nos estaban pidiendo por ahora era simplemente que calculáramos los intervalos de confianza, ¿cierto? Ya, no interpretarlo, solo calcular. Claro, no, interpretar el intervalo de confianza, es que yo quisiera que tuviéramos claro con la interpretación de los intervalos de confianza, ¿ya? Porque hay una forma específica de poderlos interpretar, voy a repetir, ¿no es cierto? Lo que vamos a decir que con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia de sujetos que residen en zonas urbanas está entre 73,6 y 77,1%. Eso es lo que deberíamos quedar escritito, así tal cual. Ok. ¿Sí? Sin embargo, ¿no es cierto? En zonas rurales, la proporción de dislipidemia con un 95% de confianza está entre un 73,4 y 82,1%. Está bien. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Ahora, obviamente, ya como habíamos discutido anteriormente, uno podría utilizar los intervalos de confianza para saber si la proporción de dislipidemia difiere entre zonas urbanas y rurales. Y eso, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Tú mismo lo puedes, tú mismo lo puedes decir? Yo solo podría interpretarle los datos, tanto urbanos como rurales. Es decir, ¿verdad? De que en la zona urbana, con una proporción de un 75%, se encuentra con un intervalo de 95 entre 74, digamos, y 77. Y en la rural entre 73,4 y 82. Y así estadísticamente podríamos decir de que no hay diferencia en dislipidemia entre ambos grupos. ¿No hay diferencia en dislipidemia o no hay diferencia en la proporción de dislipidemia? No hay diferencia entre la proporción de dislipidemia. Ajá. Claro. ¿Por qué eso? ¿Por qué puedes concluir eso? Porque hay un traslape entre los datos en el intervalo de confianza. Correcto, ¿no es cierto? Porque los intervalos de confianza, ¿no es cierto?, se traslapan. Correcto, perfecto, excelente. No, solo faltaba algo, ¿verdad? Que cuando llamamos la base, pues tú ya la tenías trabajada, pero normalmente tendríamos que hacerle label define y label valores para que no nos salieran los números 1, 2 o algo así, ¿verdad? Por eso estamos trabajando con la base de datos que ya trabajamos anteriormente, que la grabamos después cuando etiquetamos todo, ¿no? ¿Sí? Eso lo etiqueta ya. Entonces este funcionó bien, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar entonces acá a nuestro archivo do. Aquí sería acá. ¿De acuerdo? Ahora, prevalencia de dislipidemia según tabaquismo. Prevalencia de dislipidemia según tabaquismo. Sería entonces prácticamente lo mismo que esta zona, pero sería ahora, ¿según qué? ¿Cuál es la variable? TABAC 3C, esta variable, ¿no? Sí. Esta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Qué me dicen?
Primero que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Proporción 74, 76 y 76%. ¿Ya? La estimación Ah, puntual, sí. y el segundo es que con un intervalo de confianza del 95%, el fumador actual tiene una desviación estándar del 71,5 al 77,2% en Sí. dislipidemia. Mira, ahí hay un pequeño errorcito en la interpretación porque tú dices con un intervalo de confianza del 95% la proporción de dislipidemia. No, lo que tiene que decir con un 95% de confianza la proporción de dislipidemia en los fumadores actuales oscila entre 71,6 y 77,2%. Perfecto. No sé si te das cuenta que estaba diciendo que con un intervalo de confianza del 95% la proporción, no. Con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia en la población de fumadores actuales está entre 75,6 y 77,2%. Con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia en exfumadores, en la población de exfumadores, está entre 73,0 y 79,9. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, con un 95% de confianza, la proporción de dislipidemia en la población de nunca fumadores está entre 73,4 y 78,5%. ¿Estamos? Perfecto. Quiero ser bien majadero, aunque parezca muy repetitivo, pero yo creo que es importante que la interpretación sea la correcta, ¿no? Perfecto. Entonces nos vamos aquí, ya tenemos este. Listo, ya tenemos entonces resuelto ahí. Ahora, vean ustedes, incluso yo puedo hacer esto, puedo copiar aquí, control C, y para no equivocarme, entonces puedo colocar aquí el asterisco para no olvidarme que lo que quiero hacer, esta es ¿no? Entonces tendríamos un intervalo de confianza para el promedio de colesterol para la población general. ¿Cómo lo haríamos? Ojo que siempre mencionó arriba de que era del 95%, así que eso no lo vamos a tocar, ¿ya? ¿Cómo sería entonces, cómo le pediríamos acá? La orden min. ¿Ah? ¿Perdón? CI means. CI Muy bien. means, ¿cierto? De la variable colesterol creo que se llama coles, ¿no? No me acuerdo. Coles, sí, coles. Aquí está, coles. Perfecto. ¿Cómo interpretamos? Con un nivel de 95% de confianza, el promedio de colesterol de la población general está entre 193,18 y 196,38. Perfecto, excelente. Excelente. Vamos entonces, vamos a copiar, lo vamos a llevar a nuestro programita. Lo tenemos aquí. Y ahora nos está pidiendo, ¿no es cierto? Nos está pidiendo este. Sergio, ¿podrías retroceder un ratito a tu do otra vez? Que no Ya. llegué a ver el comando bien. Ya, un segundito. ¿Ahí? ¿Ahí, Pamela? Sí, ya está, muchas gracias. Ya. Entonces ahora nos están pidiendo hacer esto. Parece que no se ve todavía ahí, ¿no? Se ve tu pantalla de Stata. Ahí sí. Sí. ¿No? Entonces están pidiendo intervalo de confianza para promedio de colesterol entre sujetos diabéticos y no diabéticos. ¿Cómo sería?
¿Cómo sería? Con bytes, Ya, perfecto. By S. diabetes. Bueno, aquí fíjate que tenemos un problema mayor porque no nos dice, porque fíjate que hay un autorreporte de diabetes y hay una variable de diabetes que se obtuvo con las mediciones de laboratorio. ¿Cuál usamos? Diabetes. Podríamos ser curiosos y ver las dos, ¿ah? ¿Qué tal? Hagamos esta curiosidad. ¿Ya? Veamos qué pasa con el autorreporte. ¿No? Con el autorreporte, entonces sería CI means coles, ¿no? Listo. Veamos. En la población de sujetos cuyo autorreporte dice que no tienen diabetes, ¿qué pasa con el colesterol? Déjeme intentar. Ya, vamos. Con un 95% de confianza de los sujetos con diabetes, con los sujetos, con diabetes, que no son diabéticos, tienen, de nuevo, con un 95% de confianza, la proporción de la población que no tiene diabetes, no, ahí ya. El colesterol. El 95% de confianza que el colesterol en la población que no se autopercibe como diabético se encuentra entre 192 y 195. Perfecto. ¿Quién habló? Miriam. Miriam, excelente, perfecto, maravilloso. Muy bien. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, dice, con un 95, voy a repetir lo que ella dijo, espero. Con un 95% de confianza, ¿no es cierto? El promedio del colesterol de los sujetos cuyo autorreporte fue de no ser diabético se encuentra entre 192,1 y 195,5. ¿No? Muy bien. Sergio, Sí. sí, Sergio, acá lo que estamos viendo es la percepción de diabéticos en relación a la presencia o no de colesterol, o la proporción de personas con colesterol, es la proporción de colesterol en personas con diabetes. No. Es el promedio del colesterol total. En personas que se perciben... Que indican, digamos, como autorreporte de no ser diabéticos. Ok. El autorreporte es no ser diabéticos, ok. Claro, el autorreporte arriba es no ser diabético, que son 2.470 sujetos. En cambio, en los sujetos que sí reportaron ser diabéticos, que son poquitos, 252, ¿no? Uno puede decir que con un 95% de confianza, el promedio del colesterol total, porque este es el colesterol total, debiéramos ser más específicos, está entre 195.1 y 206.7. Ok, entre los que son diabéticos. Entre los que se autorreportan como diabéticos. Autorreportan como, ok. ¿Cierto? Porque lo que tenemos la otra variable que es diabetes, que es la que, ¿no es cierto? Es la que resultó de las mediciones de laboratorio. Vamos a ver qué tan distinto. ¿Qué dice? Vamos viendo primero, a ver, ¿cuántos son no diabéticos en realidad? 2.486. ¿Cuántos se reportaron como no diabéticos? 2.470. Mira, no está tan lejos, ¿no? 2.470 se autorreportaron como no diabéticos, en cambio 2.486 resultaron ser diabéticos con las mediciones. Y en esa población de sujetos diabéticos, sin diabetes, ¿qué pasa con el colesterol total?
Ahí sí pareciera haber una diferencia, ¿verdad? 194, 204 y 184. Sí, está bien límite, ¿no? Ujú. Está bien al límite. Está bien al límite, ¿no? Entonces, en la población de sujetos diabéticos, ¿no? El promedio del colesterol total, con un 95% de confianza, se encuentra entre 192.4 y 195.7. ¿Estamos? Eso eran los, perdón, ¿esto eran qué lo que eran? Eran los no diabéticos. No diabéticos. ¿Ah? Eran Sí, los no no diabéticos. diabéticos. Los no diabéticos, sí. En cambio, los diabéticos, ¿no es cierto? Que son 254. ¿Cuántos eran los que autorreportaron ser diabéticos? 252. Mira, está bastante, sí. Es interesante, digamos, el diabético sabe, ¿ah? Se fija porque la diferencia es bastante menor, ¿ya? Entonces, en los sujetos diagnósticos, estos serían los diagnosticados como diabéticos, ¿no? En la población de sujetos diagnosticados como diabéticos, el promedio del colesterol total está entre 198.4 y 210.4. Vamos a copiar estas dos instrucciones que están aquí para tenerlas en el programa. Las selecciono, las copio y nos vamos al do file y lo colocamos aquí. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cómo construir intervalos de confianza para una población y cómo construir intervalos de confianza para estratos de una población? ¿No? No. Entonces hemos resuelto el ejercicio 1, vamos a ir al Word ahora, para ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, aquí está. Pero aquí son más cositas, ¿no? Acá está en realidad todo esto. Ahí. Entonces nos vamos a ir al do file. Le vamos a colocar, ¿no es cierto?, los asteriscos que corresponden aquí. Una forma más sencilla también puede ser colocar aquí un slash, asterisco, y al finalizar le puedo colocar un asterisco y un slash y queda todo eso como comentario, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí, sería A. Pero no me gusta porque estábamos resolviendo. Pregunta por pregunta. Claro, pregunta por pregunta. Entonces vamos acá nuevamente. I'm sorry, pero vamos a ahorrar ahí. Y entonces vamos ahí. 2. Después tendríamos el A. Después tendríamos el B. Después tendríamos el D. Listo. Ahora sí. Ajá, mira, aquí nos presenta un desafío un poquito mayor, dice, porque nos entrega aquí una definición de presión arterial media, que está aquí. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer aquí, ¿qué es lo que es? Generar. ¿Ah? Generar una nueva variable. Generar la presión arterial media, ¿cierto? Ya. ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a hacer mejor. Gen, presión arterial media y N, la fórmula PAM igual PAD más copiamos nomás, ¿no es cierto? Sí, Paréntesis, copian. ¿Pero qué se PAS menos PAD, ¿Sueño y sueño? cierro, dividido por 3. Copio, tal cual. ¿Sí? ¿Estamos?
Yo cuando la generé me salió abajo que tenía... perdón, es que tú solo la estás poniendo en do. Sí, ya. Sí, la estoy poniendo en el do. Ahora, ¿por qué lo quise poner en el do también? Porque fíjate que si yo selecciono aquí la línea 29, ¿ya? Y pincho acá arriba en el do, esta flechita, donde dice ejecutar la selección, lo va a hacer. ¿Lo hago? Sí. Ahí va. Ya lo hice. Pero ustedes no lo ven porque está la pantalla. Ahí está, ¿ven? Y genera 475 valores missing. ¿Por qué puede haber generado 475 valores missing? ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos, ¿cuántos sujetos tenemos? 5.413. Y tenemos 475 valores missing que se generaron de la presión arterial media. ¿Por qué? Que no tiene datos. ¿Datos de qué? De la presión arterial sistólica o diastólica. Exactamente, porque no es cierto, no tiene datos de la presión arterial sistólica o diastólica. Para asegurarnos, recuerden que podemos colocar aquí codebook, yo, PAS, PAD. ¿Ya? Y puedo colocar PAM también, veamos. ¿No? Claro, vemos aquí claramente, para volver acá atrás, claramente, de presión arterial sistólica habían 475 missing, ¿no? De la presión arterial diastólica, 475 missing. Por lo tanto, de la nueva variable de presión arterial media, los 475 missing. Estamos ok. O sea, no habría problema con eso. Está bien, ¿cierto? Igual, cada vez que uno genera una nueva variable, tiene que verificar, digamos, de que esa variable haya sido correctamente generada. Perdona, Sergio, ¿pudieras correr hacia arriba para ver el comando del generar? Porque estuve atendiendo, pero no lo... Ya, lo vamos a... No lo hice en el Stata, por favor. Lo escribimos aquí en el TU. Ahí está. Se ve ahora, ¿no? Está marcadito ahí en el TU. ¿Lo ves? Hoy sí. Sergio, pero ese es el comando que te generó los 483 valores perdidos, ¿verdad? Los 475, ¿sí? Ok. Fueron missing porque no tenía datos de presión arteriales, ¿no? O sea que está bien generado. Por eso hicimos la verificación con el codebook de presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media, para ver si realmente se correspondían los 475 datos faltantes. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Paz menos ¿No? pat. Ya, entonces ahora, vean ustedes, nosotros podríamos escribir aquí sin ir allá al estatal. Aquí, ¿cuál sería entonces el... pero ahora tenemos que hacer pruebas de hipótesis, ¿cierto? Ya. Sería pruebas de hipótesis para la presión arterial media. Dice, la pregunta es, ¿el promedio de la presión arterial media difiere según sexo de las personas? Vamos a copiar aquí. Perdona, Sergio, me dio error, fíjate la fórmula. A ver, ¿quieres compartir tú? Para que lo veamos. Ahorita. Ya. Ahí está. ¿Habrá sido que porque puse mayúscula? El nombre de la... No, mira, te faltó ahí entre el PAD y el paréntesis. No, puesto gem. Y el comando, ojo, el comando dice gem, no dice gene. Tiene que ser gene. Espérame. Y la fórmula está mal escrita también. Sí, le falta una suma.
Le falta la suma, ¿no es cierto? Escríbelo de nuevo, Gene, ahí en la línea de Déjeme comando. dejar de porque no puedo escribirlo compartiéndolo, parece, no sé. No, sí se puede, ¿por qué no? No sé, no me agarra. ¿No? No. No sé por qué. Y ahí te dejo. Ya la voy a corregir. Déjame leer la tuya de vuelta porque. Ok. Te lo dictamos. ¿Alguien Ajá. se lo quiere dictar? ¿Cómo es? A ver, Gene. ¿Gene qué? Es Gene. PAM, ¿cierto? PAM igual Ya. PAD más, abres paréntesis, PAS menos PAD. Más, Los cierros abro paréntesis y lo divides entre 3. PAS menos PAD, cierro paréntesis. Y lo divides en 2. Dividido entre 3. Ahí está en el chat. Hoy sí. Gracias. ¿Ya? Ya lo tengo. Perfecto. Entonces ahora vamos con las pruebas de hipótesis. Nos está preguntando, ¿no es cierto?, si el promedio de la presión arterial media difiere según sexo de las personas. Entonces aquí es importante acá anotar las hipótesis. ¿Ya? Antes de ejecutar es importante que uno anote la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Que hay diferencias por sexo en la presión arterial media. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Es la que está escrita ahí en donde dice esa es la hipótesis de trabajo, porque nos están pidiendo probar eso. ¿No es cierto? Que el promedio de la presión arterial media difiere según sexo de la persona. Por lo tanto, la hipótesis de nulidad sería la hipótesis estadística de nulidad o H0. Que no hay diferencia. Igualdad. No hay diferencia. Y la alternativa, ¿qué diferencia? ¿Y esa sería una hipótesis unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral. Perfecto. Entonces nos vamos a ir acá a Stata. Y ¿qué es lo que queremos comparar? Son dos promedios. ¿Qué prueba estadística es la que tenemos que utilizar para comparar dos promedios? Student. El t-test, ¿no es cierto? T-test. ¿Ya? ¿De qué? De pan según sexo. By sexo, ¿no? ¿no es cierto? Está escrito sexo. PAM es con mayúsculas, ¿verdad? Yo creo que yo la generé aquí en la lista de variables, la tengo con minúscula. Minúscula. A menos si tú la generaste en tu archivo con mayúscula, tendrías que ponerla, revisa bien en la lista de variables mejor ahí al lado, Sí, ¿no? yo la puse con mayúsculas. Ya, entonces tú la tienes que poner con mayúscula. Pero, ¿cuál es el supuesto que tiene el T-Student? Hay un supuesto. Varianzas iguales. Correcto. Varianzas iguales. Entonces, antes de hacer el t-test, ¿qué deberíamos hacer? Ver las varianzas de las variables. Es de varianzas. Claro, ¿la igualdad de varianza o la igualdad de desviaciones estándar? Entonces sería S de test, ¿no? Vamos a probar las desviaciones estándar de PAM by sexo. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Dónde me voy? Me voy directo aquí, abajo. Directo acá abajo, ¿no es cierto? Porque estamos probando que la desviación estándar del PAM en hombres dividido la desviación estándar del PAM en mujeres es igual a 1, o sea que son iguales, contra que son distintas. O sea, veo aquí que el valor P es de 0.71. ¿Qué concluimos? No es estadísticamente significativo. Que no hay evidencia de que la desviación estándar de la presión arterial media difiera entre hombres y mujeres. Por lo tanto, podemos utilizar la prueba de Student regular sin ningún problema. Entonces, ahora tenemos que hacer el t-test de PAM. Perdón, Sergio, ¿dónde veo que no hay diferencia? Acá, aquí abajo.
medio. Que es igual a Ahora, 1. Distinto de 1, ¿te fijas? Es distinto de Acá, 1. claro, aquí arribita, la mano, lo que estoy señalizando ahora, la hipótesis de nulidad es que la razón es 1. O sea que la desviación estándar son iguales. Si las dos son iguales, este cociente es 1. Y la alternativa, que ya habíamos dicho que era bilateral, es que sea no igual a 1. Recuerden que el exclamativo antes del igual se lee como no igual o distinto de 1. Y tenemos un P de 0,71, muy grande. Muy grande. Entonces, con eso concluimos de que no hay evidencias de que la desviación estándar de la presión arterial media difiera entre hombres y mujeres. Entonces, podemos usar el t-test sin ninguna dificultad. ¿Y qué observamos? Primero, ¿cuál es el resultado de la prueba estadística? Porque aquí hay muchos números. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? Tengo que ver, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Una prueba estadística para determinar si el promedio de la presión arterial media difiere entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Sí. Decidimos de que íbamos a utilizar una prueba de Student regular porque probamos de que no había evidencia de que las desviaciones estándar fueran distintas entre hombres y mujeres. Correcto. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el resultado de la prueba estadística del test Student para comparar estos promedios? El resultado es que se acepta la hipótesis alternativa. El resultado de cualquier prueba estadística es el valor P, ¿cierto? Sí. Sí. Y la decisión finalmente de rechazar o no rechazar la tomamos en función del valor P. Por lo tanto, el resultado es este. El valor P es 0.000, o sea, muy pequeño. ¿Ya? Dado este valor P, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis de nulidad? Sí, rechazamos. La rechazamos porque la nulidad. Pero eso también significa que se acepta la alternativa, ¿no? Claro, la decisión es rechazar H0, ¿no es cierto? Ahora, basado en la decisión de rechazar H0, ¿cuál es la conclusión? Que si hay diferencia entre Que hombres hay y diferencias en el promedio de la presión arterial media entre hombres y mujeres. ¿No? Pero... ¿Sí? Pero... Disculpa, Sergio. Sí, perdón. Es que cuando aplico el comando tt-spam by sexo, me tira un resultado, pero los valores que me aparecen en el intervalo de confianza y en el promedio, por ejemplo, son diferentes de los que te aparecen a ti. Puede haber un error en el cálculo del PAM. Si quieres, dejo de compartir. Ah, ya, perfecto. ¿Ah? Ya, no voy a verificar Sergio, eso y lo voy a intentar de nuevo, gracias. ¿Sí? Sergio, una pregunta. En el resultado me dice que la hipótesis nula es una diferencia igual a 0. Sí. Y que la hipótesis alternativa es con una diferencia diferente de 0. Correcto. Y la P me da 0.0000, o sea, es igual a 0. Entonces la hipótesis que es correcta es la hipótesis 0, ¿va? No la nula, sino la hipótesis originaria. La alternativa, la hipótesis de trabajo. O sea, lo que estamos diciendo con valores pequeños de P es que tenemos evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Y cuál era la hipótesis de trabajo? Era de que los promedios son diferentes. Recuerden que el valor P lo podemos interpretar en eso, ¿no es cierto? Como el grado de evidencia en favor de nuestra hipótesis de trabajo. No nos olvidemos de eso. Ahí me perdí, Sergio, perdóname. ¿Sí? Perdóname, pero ahí me perdí. O sea, nuestra hipótesis de trabajo es la hipótesis alternativa, ¿va? Correcto, correcto. Y aquí me dice que la hipótesis alternativa se confirma si la diferencia es diferente de 0. Sí. Pero el resultado que me da es 0. Entonces no la estoy confirmando, la estoy negando.
No, pues mira, es que el valor P, mientras más pequeño, acuérdate, ¿cuál es la decisión? ¿Cuándo Ese vamos a que está rechazar abajo. H0? ¿Cuándo rechazamos H0? Cuando P es menor que alfa, Sí, ¿cierto? En este caso, P es más chico que 0.05 si el alfa es 5%. sí, Sí. Entonces, ¿cuál es la decisión? Rechazar H0. sí, rechazadas yo de cero. Ok. Por lo tanto, Ya. ¿no es cierto? ¿Con qué nos quedamos? Con que los datos están generando evidencia suficiente en favor de quién? De la De hipótesis la hipótesis de alternativa. trabajo alternativa. Claro, Ok. por lo tanto, concluimos de que el promedio de la presión arterial media es diferente en hombres que en mujeres. Una pregunta, Sergio, porque visualmente y por sentido común, si tú ves el dato de media hombre-mujer, es súper diferente, 96.7 para hombre, 91.05 para mujer. Es decir, ahí es como muy evidente, ¿no? De que hay una gran diferencia en esos promedios. Pero de todas maneras hay que correrle una prueba estadística. Claro, Desirelo, el punto que tú colocas es sumamente importante porque uno, ¿no es cierto?, cuando hace análisis estadístico, lo que debería acompañar al análisis estadístico después es un análisis sobre la relevancia de las diferencias que uno observa. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? El mundo ideal es cuando tú detectas una diferencia como estadísticamente significativa y además esa diferencia es clínicamente relevante. Entonces, el punto que tú colocas, digamos, de esta diferencia de 5 puntos en la presión arterial media entre hombres y mujeres, uno lo tiene que utilizar así. Mire, además de que el promedio de la presión arterial media difiere entre hombres y mujeres, ¿no? Donde los hombres en promedio tienen 5 unidades más que las mujeres, si eso es considerado como relevante, ¿no?, fortalece, digamos, el hecho de que la prueba sea estadísticamente significativa. Si tú nosotros, porque fíjate que aquí la muestra es grande, la muestra son, ¿cuántos son? 4.930. Claro, porque fíjate que si la muestra nosotros la hubiéramos hecho solamente con 494, el 10% de esto, es bastante probable que esa diferencia de 5 no hubiera sido estadísticamente significativa. ¿No? Entonces, por eso digo que cada vez que uno concluye sobre el trabajo estadístico, debe complementarlo con el análisis, digamos, de la relevancia de las diferencias que está observando. Sergio, entonces en ese sentido y hipotéticamente, si no se hubiera observado una diferencia de 5 puntos, digamos que si los valores hubieran sido 91 y 92, ahí la prueba, no hay una complementariedad entre la prueba estadística y lo que uno está observando, ¿correcto? Probablemente se podría deber a que la muestra haya sido muy pequeña o a otro tipo de errores. Pero mira, te lo coloco al revés. Suponte tú que en vez de 96 y 91 hubiera sido 92 y 91. Sí, eso. Y hubiera sido estadísticamente significativo. ¿Es clínicamente relevante una diferencia de 1? ¿Sí? No. 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 Un dato de los números, pero no de lo clínico. Claro. No, claro. Por eso digo que uno tiene que ver ahí sí complementar. con una muestra grande y demás, entonces pequeñas diferencias te pueden dar estadísticamente significativas. Bueno, te digo que la cobertura de vacunación a nivel regional, un punto de diferencia de la cobertura de sarampión rubiola, 1 o 2 puntos porcentuales son muy significativos, pero claro, estamos hablando es decir, de una muestra de toda una región. Es muy relevante, es súper relevante, claramente. Porque ahora mira, miremoslo de otro lado. Suponte tú que nosotros hubiéramos tenido en vez de 96 y 91, 98 y 91. O 101 y 91. Y el valor P abajo hubiera sido 0.23. Y ahí habría que ver el tamaño de la muestra, porque parecería raro, ¿no? Que ante esa diferencia, o sea, por ahí el tamaño de la muestra es poco y entonces... Es muy pequeño para tener un 0.23, claro. Era un ejemplo que nos habías mostrado, Sergio, ¿te acuerdas? En la clase anterior creo que habías puesto algo así, en una muestra muy pequeña, ¿no?
Pero, ¿cuál sería la conclusión? Que no es Nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos, significativo. pero que podría ser relevante clínicamente. Claro. Entonces, fíjate que dice, mira, tengo una diferencia de 10. Sí. Entonces, y tengo un valor P que no es significativo. Entonces, la conclusión es, con los datos recolectados, no existe evidencia suficiente como para determinar de que los promedios son diferentes. Exacto. Esa es la conclusión. Tendría que volver a correr el análisis tratando de incrementar mi muestra. Para probar. O sea, tú puedes, porque tú ahí tienes, ¿no es cierto?, una diferencia que es clínicamente relevante y que no es estadísticamente significativa, exclusivamente porque la muestra no permitió, digamos, generar evidencias suficientes como para que esa diferencia de 10 puntos fuera estadísticamente significativa. Exacto. Claro. Sergio. Adelante. Una consulta. Estos rechazos de la hipótesis nula dependen obviamente del alfa, ¿no? Del valor que ya asumimos que es 5%, pero ¿en qué casos, por ejemplo, uno tendría que pensar en ajustar ese alfa de 5% y ponerlo a menos, quizás? ¿A un 1%? ¿Sí? No sé, en la práctica no sé qué tanto le bajan, pero tendría que ser menos de 5, pues, ¿no? Claro, pero mira, ese punto que tú mencionas, nosotros como analistas, ¿qué es lo que tenemos que reportar? El valor P. ¿Cierto? Y el valor P aquí es 0.0000. Incluso yo te diría, mire, esa diferencia es estadísticamente significativa hasta un 1 por 1000%. Entonces, ¿quién es el que toma la decisión? El receptor de los resultados. ¿No es cierto? Tú como analista, tú podrás decir, mire, esa diferencia es estadísticamente significativa al 5%, o pues es significativa al 1% con los valores que estoy viendo aquí, incluso es significativa a un nivel de significación de un 1 por 1000. Es menor que 0.0001. Es muy pequeño. ¿Te fijas este valor que está aquí abajo, el del medio? Claro. ¿No? De repente en ese caso, no amerita, pero ¿hay alguna otra situación en donde, o sea, cómo se vería de forma para entender en qué situaciones habría que bajar ese alfa? Es que por eso te digo, no es que tú tengas que bajar o no el alfa, lo que tú tienes que hacer es tomar la decisión en función del criterio que tú como investigador pusiste. Y ese criterio que tú como investigador pusiste, que puede ser el 5%, el 1%, que tiene que ser antes de la realización de la prueba, ¿no? Puede o no ser, como se llama, aceptado por la comunidad que finalmente va a estar haciendo lectura del trabajo que tú estás publicando o del trabajo que tú estás reportando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta? La mejor respuesta es la mejor defendida. ¿Sí? Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí? A ver. Sergio, yo intenté de nuevo lo que te había consultado hace un rato y me sigue apareciendo un promedio diferente. Veámoslo. Voy a dejar de compartir y compartes tú, por favor. Ya, gracias. Ya, quiero ver dónde está la fórmula. Arriba la fórmula. Acá estamos. GNPAM mayúscula. Mira. Es al revés. Sistólica menos diastólica. Ahí está el error. Sí, en la fórmula está al revés. PAS es PAS menos PAD.
Y usted puso PAD menos PAS en la generación de la variable. Mira, borra ahí, coloca, escribe en la línea de comando drop, DROP, PAM. Mayúscula. No, mayúscula o minúscula porque la tiene con las dos. Ah, la tiene con las dos, cierto. Ya. Entonces ahora gene, de nuevo, generémosla, gene, PAM, con la fórmula que corresponde. Igual. Con minúscula. PAD. PAD, ya, más. Falta más. PAD más. Falta más. Paréntesis. PAS. PAS menos PAD. Muy bien. Cierra paréntesis dividido por 3. Y ahora hace el t-test. Coma. Sin espacio. Da lo mismo. Ah. Ahora sí. Qué lindo es cuando uno se sabe bien la sintaxis. No, pero es que hay un errorcito nada más en leer bien la fórmula, ¿no? No. ¿Cierto? Ok. Voy a retomar entonces la pantalla. Aquí está, ¿no? Vamos a la segunda, a la pregunta que sigue. La pregunta que sigue dice, vean ustedes, aquí teníamos entonces, generamos y lo hemos puesto aquí, habíamos dicho que primero teníamos que hacer el SD test, ¿no es cierto?, de PAM by sexo. ¿Ya? Y después el t-test del PAM, by sexo. Correcto. Ya, ahora, aquí dice, el promedio del PAM en no fumadores actuales es mayor que en sujetos que declaran ser fumadores actuales. ¿Cuál serían las hipótesis? Aquí vamos viendo. La hipótesis 0 sería que los fumadores actuales tienen un promedio de PAM más alto que los fumadores, que los que no son fumadores. Ya vamos a ver. Dice, el PAM... La Eso 0 sería sería igual. Al revés. Que el PAM en no fumadores, ¿no?, es menor o igual que el PAM en los fumadores, ¿cierto? Esa sería la hipótesis H0. Y la H1, voy a copiar esto. Sí. Entonces aquí sería mayor, ¿no? Porque esta es la hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Listo. ¿Qué deberíamos hacer? Vaya, mi amor. Hacer el SD test primero, ¿va? Perfecto, maravilloso. SD test, ¿de qué? Del PAM by esta variable fumador, no fumador, ¿cuál era? Facts. Te digo enseguida. Espera un segundito, vamos a mirar aquí. Fumador, no fumador. Fumactual, esta, Fumact. ¿No? Sí, esa es. Fumat. Entonces va Fumact. Ahí sería. Y después, ¿qué tendríamos que hacer una vez? Hagamos ese. Vean ustedes que yo lo puedo seleccionar aquí, 39. No lo necesito escribir allá. Lo pincho acá y lo ejecuta. Muestra el estándar. Ahí está.
¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza, ¿no es cierto?, la hipótesis de nulidad. Por lo tanto, la hipótesis, ¿cuál es esta? En ¿Cuál es la que, hipótesis? en que la presión arterial Las en varianzas son, fumadores estamos- que las varianzas son es similares, mayor en no fumadores. diferentes. Claro, estamos probando aquí que las desviaciones estándar o las varianzas son iguales o no. Y esta prueba es necesaria para determinar cuál es el t-test que debemos utilizar. Considerando que rechazamos la hipótesis de que las desviaciones estándar o que las varianzas son iguales. Por lo tanto, concluimos, ¿no es cierto?, de que las varianzas son distintas. ¿Qué t-test deberíamos utilizar? Un equal. ¿Ah? Exacto, un t-test, ¿no es cierto?, coma, by FUMACT, ¿no? Y unequal. Indicándole que las varianzas son diferentes. Y ahí está. ¿Qué me dice? Rechaza la hipótesis nula otra vez. Se rechaza la hipótesis de nulidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, se concluye. Ah, ojo, ¿cuál es el valor P? 0. Más Cero. que 0. ¿Cuál? 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuál 0, 0, 0? ¿Este de al medio o este el de la derecha? El del medio, o sea que es desigual. ¿Por qué? ¿Por qué el de al medio? Porque ¿Por qué la desigualdad? no, tiene de la razón. derecha. Es el de la derecha. ¿De la derecha? ¿No es cierto? Ojo, claro, ¿no? Se fijan, estamos probando, digamos, de que la presión arterial media en los no fumadores es mayor que en las de los fumadores. Entonces, nos vamos aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero sigue siendo válida. Esta, claro, igual es pequeño, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Que los no fumadores tengan una presión arterial media mayor que los fumadores. Bueno, pero son los datos. ¿Cierto? Ok. No, perdón, pero ¿cómo era? Que la presión arterial media de los fumadores sea mayor que la de los no fumadores, ¿No? pero eso es lógico, ¿no? No, Espera un los segundo. no fumadores. Ah, mira, a ver, vamos a revisar de nuevo la pregunta. Vamos acá. Dice, esta es la hipótesis de nulidad, la vamos a copiar. La vamos a copiar aquí. Es mayor. Esto, un segundito. Vamos a ver. La vamos a colocar aquí con un asterisco. Eso. No fumadores es mayor que no es lógico. Los fumadores. Ah, claro, por eso es más lógico que se rechace que se afirme. Sí. Claro. Está bien. Está bien. El valor P es definitivamente este valor de al lado. El último de acá, ¿cierto? Sí. Porque lo que nosotros estamos colocando aquí, lo voy a copiar, es lo mismo que esto menos eso sea mayor que 0. Que la diferencia sea mayor que 0. ¿Se fija? Sergio, entonces al final los datos están corroborando lo que se observa en la realidad, que estamos concluyendo. No se puede, el PAM no es mayor en los no fumadores. No, pues estamos concluyendo que el PAM promedio es mayor en los fumadores que en los no fumadores. Claro. Porque tenemos un P muy pequeñito, 0.0000. Sí. Claro. Ok.
Vamos entonces a acá. Me falta entonces, faltó poner aquí, sería t-test del PAM, coma, by FUMACT y and equal. Ya no está aquí, igual. Perfecto. Acá tenemos otro pequeño desafío, dice. El promedio del PAM es menor en sujetos que tienen IMC menor a 25 comparado con los que tienen IMC mayor o igual a 20. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Categorizar la variable. Primero la hipótesis de trabajo. Generar primero, porque tenemos una variable, Variable que igual diga a IMC un- menor que 25, no la tenemos. No. Sí, hay que generar la variable para menores de 25. Claro. O sea, para categorizar el índice de masa corporal en menores y mayores de 25. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un gene, ¿no? Lo vamos a llamar IMC-25 y va a ser igual a qué cosa? Al IMC Y le limpió allá, ¿verdad? menor que Menor que 25. 25. Falta poner un paréntesis aquí, ¿no? Entonces genero acá una variable que vale 1, es una variable lógica, ¿ya? Esta variable IMC25, ¿cuánto vale? Va a valer 1 cuando el IMC sea menor que 25. ¿Ya? ¿Ya? Y ¿Cuándo sea mayor? vale 0 cuando no se cumple la condición. ¿Ya? Es una construcción de una variable lógica que llama. Cuando esta condición es verdadera, genera un 1, y si la condición es falsa, genera un 0. ¿Ya? Entonces, pero igual, como pueden haber IMC que están missing, no recuerdo, entonces voy a decir Sí. replace IMC 25 igual missing si IMC es igual a missing. Con eso me aseguro, digamos, de que los valores missing del IMC queden también como missing en esta variable dicotómica. Sergio, ¿puedes Vamos copiar por- eso en el chat para...? ¿No se ve aquí? Sí, se ve, pero a veces... Déjame terminar de generar la variable, porque ahora le vamos a generar la etiqueta. Y ahí lo pego al chat. Genere el label IMC25. Le vamos a poner el mismo nombre de la variable. Tiene dos labels. Label define. Gracias. IMC25. 1. ¿Qué sería? IMC menor que 25. IMC. Sí. IMC. Y 0 sería IMC mayor o igual a 25. Y ahora le pegamos los valores, label values. La variable se llama IMC25 y la etiqueta también se llama IMC25. Listo. Entonces ahora voy a seleccionar estas 4 líneas y las voy a ejecutar. Las voy a pegar en el chat ahora, ¿ya? Ahí están, ¿las ven en el chat? A ver. No ha llegado. No, todavía no. Label define IMC25. Espera, pero es que lo puse no a todo el mundo, solamente Paulina le puse. Entonces, everyone, aquí está. Un momentito. Siempre me hace lo mismo. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Muestra tu estatus.
Mira, Luis, Ya, pero- la copia. No. Voy a cerrar aquí. Me voy a ir al Stata. Así me lo hace. Y... No. Tienen que ir los 4 pegados. Ahí está. No, Habían 504 missing, fíjense, de IMC. ¿Se fijan? Importante haber puesto esto de reemplazar el IMC-25 como missing cuando el IMC original estaba missing. ¿Ya? De hecho, podemos mirar ahora si hacemos un tab de IMC-25, ¿qué nos queda? Ajá. No me deja copiar, Sergio. No, ni a mí tampoco no me deja copiar. Ni a mí. Ajá, pero lo pueden copiar de aquí, ¿no? ¿Lo leen? Lo que pasa es que si nos ponemos a copiarlo, perdemos la concentración de lo que estás haciendo o diciendo. Yo prefiero esperar. Ok. Pero, ¿cómo los vamos ingresando a los comandos uno por uno? O... Uno por uno, línea por línea. Ah, línea por línea, ya, ok. Sí. Línea por... A lo mejor trataron de... ¿no? ¿Puedes poner el do para irlo copiando más fácil, por favor? Ahí está. ¿Se ve? MC 25. Que si tiene una orden anterior de copiar. Que 25. MC menos que 25. Ah, ya sé por qué te lo tengo en inglés. O. A ver ahora. ¿Todo bien? No. 0. El último es label values, IMC-25 y IMC-25. Sí, porque la variable que creamos se llama IMC-25 y la etiqueta que creamos también la llamamos IMC-25. Entonces el último dice label values, colóquenle los valores a la variable IMC25 de la etiqueta IMC25. Un IMC25 es el nombre de la variable y el otro IMC25 es el nombre de la etiqueta. Define IMC25 1, si IMC menos y 0 IMC. Y el siguiente va a haber value IMC25 y IMC25. Quedó con la orden anterior, no lo puedo copiar. Ya me atrasé. Ya me quedé. Ya había hecho una y la borré. Ahí vamos, listo, ahí vamos. Bueno, lo que voy a hacer... Empiece de nuevo, doctor, no importa. Una pregunta, Sergio, ¿por qué al final, en la última línea, dice label values IMC-25 y IMC-25 iguales ambas? Ya. Mira, en la primera línea genero una variable que se llama IMC25. Sí. Y después cuando defino una etiqueta, a la etiqueta también le llamo IMC25. Ok. Entonces cuando le coloco los valores, le tengo que decir a qué variable le coloco qué etiqueta. Ah, ok. Entonces el primer IMC25 es el de la variable. Y mira, si quieres cambiar, podemos colocar IMC nomás. Sí, porque si no se presta confusión. Ya puedes colocar IMC cat y aquí la etiqueta IMC cat para que quede más claro, ¿ya? Sí, mejor. Entonces tienes una variable que se llama IMC25 y tienes una etiqueta que se llama IMC cat. Sí, es entonces, mejor diferenciar. Sí, lo puedes diferenciar así. Entonces le coloca los valores a la variable que se llama IMC25, los valores de qué etiqueta, de la etiqueta que se llama IMC cat. Sí. Y ahora, ¿qué diablos está haciendo esta cosa?
Yo creo que algo se quedó trabado. Ustedes me avisan cuando podamos volver al otro lado. Ese es mi problema, creo. Sergio, siempre se tiene que poner un punto en la línea 45 después de el signo igual. El punto, recuerda que significa missing. ¿Ya? El punto significa dato faltante, missing. Okay. Entonces, cuando estamos haciendo en el 44, generando un IMC 25 como valor 1, cuando el IMC sea menor que 25, y como valor 0, cuando el IMC sea mayor o igual a 25, como hay datos faltantes del IMC, y recuerda, ¿no es cierto?, de que para Stata, cuando hay un dato faltante, significa que ese valor es como más infinito, lo asumiría como 0. ¿Ya? Si yo coloco IMC mayor o igual a 25, cuando hay un dato faltante, lo asumiría exactamente como 0. Entonces, por eso lo tengo que reemplazar después, digamos. Entonces, en esta variable dicotómica, IMC-25, la voy a tener que hacer missing cuando en el original era missing, que es el IMC. ¿Ya? Ok. IMC menos 25, igual IMC menos 25. IMC cat 0. Igual. IMC. Te salió todo inválido. ¿Quieres compartir? Ahí voy. 25, algo no entiendo bien. A mí me salieron, pero ya cuando... A lo mejor le sale más fácil con el comando recode. Acá yo puse gn IMC bajo guión 25 y me genera IMC menos 25. Ya, lo que pasa ahí, deciré que ahí el 25 y punto no tienes el espacio. Entonces está buscando una cosa que se llama punto if. Ah, aquí tiene que ir un espacio. Claro, claro. Ah, ese es todo el problema, entonces, gracias. Ese es todo el problema, sí. IMC 25 El ahora. recode no, Luis, porque el IMC no es discreto, es continuo, entonces tiene hasta 24, 9, 9, 9, 9, 9. Sí. ¿Ah? Igual funciona. Sí, pero tenía también una O en vez de un 0 en la etiqueta. Ah, ¿y cómo? Aquí es 0. ¿Una O mayúscula o un 0? No, un 0. Así. Ahí sí. Vamos a ver. Punto if. Igual punto if. Ahora Parece está que bien. Ahora sí. Hazte un tab de IMC 25, a ver. ¿Un qué, perdón? Un tab, una tabla del IMC 25, a ver cómo quedó. Listo, a ver. Ya está, ahí está. Ah, excelente. Muy bien, voy a dejar de compartir. Espérame un segundito, te faltó algo. ¿Qué me faltó? No, ahí están los IMC missing. No, ya está, no lo había visto. Ahí está, sí, está perfecto. Ah, gracias. ¿Vuelvo? Sí, ya. No. IMC igual punto. Es que lo que cuesta es estar así. ¿Ya estamos? ¿O no todavía? Solo una pregunta. ¿Funciona si... Este está con mi esposo y lo piensa vender, dice. Muéstrale, toma una foto. Una pregunta. ¿Funciona si uno lo puso separado? ¿Qué cosa? O si agarró los comandos de forma separada o tienen que ir juntos.
No, cada línea es por separado. Ah, bueno, ok, gracias. Cada línea. Ahora tú lo puedes colocar en la línea de comando siempre y cuando te fijes que están separadas cada línea, pero si la línea de comando no te lo interpreta como separado, te va a dar error. Ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Vamos a ir escribiendo aquí la hipótesis. A ver, ¿cuál es la hipótesis aquí? Dice que el H0, ¿cuál sería? Dice el promedio. El promedio PAM. PAM. La hipótesis mayor o igual. En IMC menor que 25 es menor que PAM en IMC No, mayor. Es mayor o igual. Sería mayor. Entonces, mayor igual. PAM es menor el sujeto que tienen menor a 25, ¿no es cierto? Sería PAM del IMC 25 menor que 25. El PAM en los que tienen IMC menor que 25. Menor que 25. Es menor. No. Es mayor o igual, porque la hipótesis de nulidad es el contrario de la hipótesis de trabajo. Sería es mayor o igual. Mayor o igual. Claro. Que el IMC mayor o igual. Mayor o igual a 25. Eso. Sí. O alternativamente, ¿qué es lo que podríamos colocar aquí? Que la PAN en los IMC menores que 25 es menor que la PAN en IMC mayor que 25. No, pero como H0, podemos colocar aquí que esto es mayor o igual a 0 y esto que sea una diferencia. ¿Cierto? Sí. Lo puedo colocar como cualquiera de las dos. Ya, por lo tanto, la alternativa es que la diferencia sea menor que 0. ¿Sí? Sí. ¿Qué deberíamos hacer ahora aquí? El set. ¿Perdón? El set test. Claro, ese de test, por supuesto. Del PAM. By IMC. IMC 25. Guión bajo 25. Vamos a ejecutar. Y dio significativo. No vemos la ejecución. ¿Ah? No, ¿Aquí está? Ahora sí. Por lo tanto, deberíamos hacer ¿qué cosa? Sería un t-test de PAM by IMC 25. ¿Qué más? Unequal. Exactamente. Ay, ups. Algo dice más. Tiene 2 puntos en el IMC. Aquí, igual, en lugar de los aquí, 2 puntos. no, aquí en vez le puse mal la tecla nada más. Ahí, ups. Te faltó una T-test. Ah. Ahí sí. Gracias. Gracias. Esto de aquí lo voy a borrar al tiro. Javi. No ha almorzado. Amores, ¿por qué no se ha almorzado? Hoy quiero almorzar macarrones y voy a cenar ahora macarrones. Ya, ¿cuál es la conclusión acá? ¿Qué hago? Voy a quitarme macarrones ahora mismo. Papi, con amor, mi amor. Hable con amor. No hable imponiendo las cosas. Macarrones ahora no hay. No se compró más macarrones. Queremos macarrones. Luchando aquí con el burrito que
Era loco. Para los 83 que estamos aquí. Hay que mirar la hipótesis de trabajo, ¿o no? Claro, la vamos a llevar acá. Esta es la hipótesis de trabajo. Es cierto que el IMC menor que 25 menos el otro es mayor o igual a 0. Pero ahí no tendría que decir H1. Esa es la hipótesis nula. Esa es la de nulidad, ya. Vamos a colocar aquí la alternativa. La H1 sería menor que 0, ¿cierto? Sí. Sería el del- Ya. de la 25. izquierda. ¿Cuál tengo que ver? ¿El La de primera. izquierda? ¿La de la izquierda? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿O es menor que 0? Yo no estoy de acuerdo. Porque la resta ahí parece que fuera No, la del primero. medio. Tenemos que ver la del medio. No, tampoco estoy de acuerdo. Es unilateral, pero tengo que decidir si es esta o es esta. Hipótesis alternativa, no era que... Doctor, ahí está bien, que tenía que la ser duda, diferente a menos 0, o sea que sería mayor a 0. si está restando en orden diferente, creo que no está restando IMC menos IMC mayor a 25. Acá creo que está restando al revés. Claro, exactamente. Esa es la atención que había que poner acá, porque se fijan acá, ¿quién está aquí arriba? Los mayores de 25. ¿Cuál es la diferencia que aquí dice? Los mayores de 20, mayor o igual a 25 menos los menores de 25. O sea, me está presentando la hipótesis al revés de la que nosotros queremos. Ah, está bien, claro. Entonces tenemos que verla del otro Entonces hay lado. que verla del otro lado. Mayor a Entonces, hay que verla 0. del otro lado. ¿Se fija? Esto del análisis estadístico es igual que comer pescado. ¿Sabe por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Cuidarse con las espinas. Claro. Depende si es pescado blanco. También es cierto. Pero, Entonces ¿cómo- se quién- rechaza. No, serían medio, los que tienen un IMC más 25, el promedio de 95.7. ¿Cómo hacer para que el orden de las variables sea de acuerdo a la hipótesis que queremos probar? Porque ahí el orden era IMC mayor o igual a 25 y abajo IMC. ¿Eso lo agrupa el Stata arbitrariamente? ¿O cómo De se acuerdo agrupa? a cómo lo definimos, porque lo definimos 1 y 0 acá. Cuando generamos acá, generamos el 1 como el IMC menor que 25. Y el Claro. 0 como los mayores iguales a 25. Pero ¿y Y por queda qué no lo abajo, puso entonces. primero? ¿Por qué lo puso de segundo? ¿Qué cosa? Porque te queda abajo el 0 y 1. Porque va en orden, Ah, en 0 orden. y 0, 1. 1. Ya. Este grupo, si yo te digo, mira, Claro. voy a colocar acá num, label, add, muchas de, 2 veces, add, y si hago un tab aquí del IMC 25, que me conviene a veces porque me puedo olvidar de los códigos, aquí me está diciendo, el 0 es IMC mayor o igual a 25 y el 1 es IMC menor que 25. Ujú. ¿Ya? Podría haberle dicho que tab, que el valor que le diera era 0 a IMC menos que 25. Le Claro, pude lo haber- podríamos, si lo hubiéramos generado de la otra forma, entonces nos hubiera dado, digamos, la manera habitual de cómo veníamos leyendo, pero igual hay que colocar unas trampitas, porque para que vean que el asunto no es automático, que hay que estar mirando y hay que estar pensando. ¿Todo ¿Ah? bien? Así ¿Sí? es. Bueno, Claro. bueno. Un besote, amor. Beso. Ok, entonces tenemos resuelto aquí, no sé si en el do file ya lo pusimos, no todavía. Pero entonces, ¿Ah? Sergio, lo que se rechaza en este caso sería la hipótesis nula. Siempre el rechazo es sobre el rechazo o no rechazo es sobre la hipótesis de nulidad. Pero en este caso, como estaba al revés, ahí me confundí. No, lo que pasa es que tú tienes que ver qué es lo que lees en el fondo. Si lees el unilateral hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de tu hipótesis y dependiendo de cómo esté codificada, en este caso, la variable IMC.
Esa es la precaución que hay que tener. ¿No? No es automático. Si lo quisimos hacer así para que vean que el asunto no es automático, porque ¿quién manda aquí? ¿El programa o nosotros? Nosotros. Se supone que nosotros. En ocasiones de programa, Sergio, en ocasiones de programa. Es que estaba tratando de concluir entonces la pregunta. Sí. Falta unequal en el t-test. Ah, faltó unequal, cierto. Gracias. Listo, entonces con esto tenemos la segunda parte del taller. Vamos a ver la tercera parte. Ah, ¿qué tal si queda de tarea? Sí. ¿Les gusta? Sí. Y la discutimos la próxima semana. Bien. La Pero solo la tercera. La tercera. Solo la tercera. Solo la 3. Sí, la 3 es suficiente. Tiene una trampa, les anticipo. ¿Cuál? Mira, para que se den cuenta de cuál es la trampa, van a revisar la tarea de la semana anterior, donde les colocamos un ejercicio que tiene esta misma trampa, y que Luis me parece que lo va a tener, digamos, la retroalimentación, me parece que el viernes, Luis. Viene la tarde, vamos a estar O el sábado. O el sábado. Claro, para revisar, para hacer este ejercicio, 3, revisen la retroalimentación que les va a entregar Luis de la tarea anterior. A eso les va a ayudar. Son 3 categorías. Son Vaya. 3 categorías. Justamente. Son 3 categorías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Bueno, fácil, ya les podemos decir, porque ¿qué es lo que es? Es comparación de 3 promedios. ¿Y se acuerdan cómo se hacía eso, la comparación de 3 promedios? Con One Way. One Way. Muy bien. Eso, muy bien. Listo, ¿ves? Ya está resuelto. Sergio, una duda. ¿Sí? Sí, soy Sharon, solo que estoy con una cuenta de acá de Guatemala y por eso no aparece mi nombre. Pero tengo duda en cuanto a cuando calculamos las varianzas, si es menor a 1, mayor a 1, decidimos que son iguales y menor a 1, no iguales para calcular el t-test o cómo. Solo ahí tengo confusión. Ya. La prueba de igualdad de varianzas es una prueba de razón, no es una prueba de diferencias, ¿ya? Porque como las varianzas son siempre positivas, entonces la prueba para la igualdad de varianza lo que hace es una razón de varianzas. Te coloca la varianza del grupo 1 en el numerador y la varianza del grupo 2 en el denominador. Si esas dos varianzas fueran iguales, ¿cuánto es el cociente? 0. No. Oh, perdón, 1. Y entonces, y si las varianzas son distintas, ¿cuánto es el cociente? Mayor o menor a 1. Distinto de 1. O sea, Distinto de aquí uno. da lo mismo si es mayor que 1 o menor que 1 para tomar la decisión. Sí, así es. Porque nos interesa que sea diferente, nada más. Ah, ok. Ahora sí. Ya, ¿Sí? ya. Gracias. Sergio Manela pregunta por las clases de la grabadas de la clase anterior, creo que estaban arriba. No, están todas subidas. Está todo subido. Ok, voy a parar la grabación aquí entonces.